Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Mi nombre es Clara y a través de este podcast quiero ayudarte a aprender y mejorar español de manera divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakalmen.es, al finalizar el audio encontrarás una pequeña clase con recursos, vocabulario y expresiones que te ayudarán a seguir mejorando tu español. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. En el episodio de hoy vamos a jugar un poco con el idioma. ¿Alguna vez estabas escuchando hablar en español a alguien y has pensado, ¿de dónde será? Y has pensado, ¿será de este sitio o será de otro? Porque la manera de hablar nos van a chivar nuestro origen. En español, el acento y las expresiones y el vocabulario nos delatan. No es lo mismo el español que se habla en México que el español que se habla en Argentina. Cada uno tiene sus rasgos fonéticos y tú puedes identificar de dónde es cada persona dependiendo de su forma de hablar. Como sabes, el español se habla en 21 países como lengua materna. O sea, la primera lengua, el español como primera lengua, se habla en 21 países. Pero la realidad es que el acento es diferente dependiendo del país. Y dentro del país, dependiendo de la zona, también pueden cambiar las expresiones y los acentos. E incluso dentro de cada zona también pueden cambiar. Por ejemplo, en Andalucía, la manera que tienen de hablar en Granada no es lo mismo, no tienen el mismo acento en Granada que en Sevilla o que en Jaén o que en Málaga, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una serie de rasgos fonéticos que se pueden repetir o que les caracterizan. Así que vamos a repasar los distintos acentos dependiendo de cada zona. Dime cómo hablas y te diré de dónde eres. Por ejemplo, Andalucía. Andalucía tiene unos rasgos fonéticos muy peculiares. Por ejemplo, la aspiración de la S. La aspiración de la S es muy característico. En lugar de decir los amigos, pueden decir los amigos. Los amigos. Perdonadme, andaluces, porque el acento andaluz es de esos que me cuestan muchísimo. Y no soy mala con los acentos, pero el acento andaluz me cuesta. Y eso que llevo viviendo en Málaga más de 13 años y mis hijos y mi marido tienen muchísimo acento andaluz. Otra de las cosas que caracteriza al acento andaluz es que muchas veces la D en las terminaciones ado no la pronuncian. Por ejemplo, alguien de Castilla, que yo soy de Castilla, diría estoy cansada o estoy cansado. Sin embargo, muchas veces los andaluces dicen estoy cansado y no pronuncian la D, estoy cansado. Y también les caracteriza el ceceo y el seseo. En algunas zonas tienen ceceo y en otras zonas de Andalucía tienen el seseo. Creo que es más común el ceceo. ¿Qué es el ceceo? Pues pronunciar la S como si fuera una C. Y el ceceo es al revés. Por ejemplo, van a decir, en lugar de decir cielo, van a decir cielo, utilizando la S, cielo. ¿Vale? El cielo. Y la entonación que también cambia. También tienen algunas expresiones muy típicas en Andalucía. Para decir mucho o muchísimo puedes decir pechá o jartá. Te quiero una jartá, te quiero mucho. He comido una pechá, he comido mucho o muchísimo. Es para exagerar, para decir que algo lo has hecho mucho. Como curiosidades, el habla andaluza ha influido muchísimo en el habla y en los acentos de Latinoamérica porque históricamente han tenido mucha relación. Hubo muchísimos inmigrantes andaluces que viajaron a América Latina y después por el comercio, el puerto de Cádiz, que era muy importante, y había muchísima relación. Y todo eso, en un idioma a la hora de hablar, se nota mucho. Vamos a cambiar de comunidad autónoma. Vamos con la mía, con Castilla, Castilla y León. Los castellanos tenemos una manera de hablar mucho más pausada, a veces más lenta y sobre todo pronunciamos todas las letras, pronunciamos todas las vocales. Hemos visto cómo el andaluz a veces omite la D, estoy cansado, o la S la cambian. Sin embargo, los castellanos lo pronunciamos
todo, y es donde dicen que tenemos el acento más neutral, que tenemos un acento neutro, ¿vale? Em, Creo que a veces se habla del castellano de Castilla como el más culto, pero pienso que es una razón histórica. No quiere decir que los castellanos hablemos el español más perfecto, porque de hecho es muy común el laísmo y el leísmo, que aunque ahora ya está aceptado por la RAE, por la Real Academia de la Lengua, no es lo mejor, ¿vale? Es cuando utilizamos mal el objeto directo e indirecto con el la y el le, lo cambiamos. Pero es cierto que el acento es más suave, más neutro, pronunciamos todas las palabras y luego, históricamente, como os decía, creo que se considera como el castellano más correcto porque es el más académico. Hay que tener en cuenta que las universidades más antiguas de España están en Castilla, que son la de Valladolid, la de Salamanca y la de Palencia. Y se consideraba la cuna de la gramática castellana, de la gramática del español, a la Universidad de Salamanca. Por eso, históricamente, pues tenemos esa fama de ser los que tenemos el español más correcto, más perfecto. Pero como os decía, no es 100% así. Hay expresiones que, por lo que he estado buscando, tienen el origen en el castellano de Castilla, como menudo lío o estoy hecho polvo, pero creo que hoy se utiliza en todo España sin duda y probablemente también en muchos países de Latinoamérica. Cambiamos de comunidad autónoma y nos vamos a Galicia. Galicia tiene una manera de hablar mucho más cantada, mucho más entonada. Es una manera de hablar muy peculiar. Tienen un acento muy peculiar y tienen otras características propias como el diminutivo. El diminutivo, por ejemplo, si yo digo en el resto de España podemos decir de un rato es un espacio de tiempo corto. Si yo digo dentro de un rato o voy a tardar un rato en arreglarme. Podemos decir un ratito o un ratillo como diminutivo y en cambio el diminutivo en gallego, en Galicia, será con el iño, un ratiño, un ratiño. Eso es muy peculiar de los gallegos y si tú escuchas a alguien decir la terminación iño, un ratiño o está gordiño, esa forma de hacer los diminutivos con el iño o iña es muy característico de los gallegos de Galicia. Así que cuando tú escuches decir un ratiño, por ejemplo, en lugar de un ratito o un ratillo, eso quiere decir que muy probablemente esa persona es gallega. También tienen una serie de expresiones muy propias de esa zona. Hay una serie de expresiones muy propias de esa zona. Por ejemplo, cuando dicen carallo. Carallo. Ese carallo quiere decir muchas cosas, tiene muchos significados. A veces lo utilizan para expresar asombro, otras veces enfado, otras veces indignación. Carallo lo utilizan para muchas cosas. Hay que tener en cuenta que mucha gente de Galicia habla gallego, entonces la influencia del bilingüismo en este sentido es muy fuerte. Muchas veces traducen directamente del gallego o tienen expresiones que traducen al castellano pero que en origen son gallegas. Supongo que carallo es una de ellas. Además, seguro que os habéis dado cuenta de que, igual que en otros muchos países de Latinoamérica, en Galicia no utilizan mucho el pretérito perfecto. En lugar de decir esta mañana he desayunado, dirán esta mañana desayuné. O en lugar de decir esta mañana o esta semana he tenido mucho trabajo, es muy probable que les escuches decir tuve mucho trabajo. ¿Vale? Es muy raro que los gallegos que utilicen el pretérito perfecto. Cataluña, otra de las comunidades autónomas. A diferencia del gallego, el catalán, la entonación es mucho más plana, mucho más monótona, ¿vale? Eso es una diferencia con respecto a otras zonas de España bastante grande. Y luego, al igual que el gallego, que los gallegos tienen mucha influencia del idioma gallego, que es la segunda lengua cooficial, en Cataluña pasa lo mismo. Hay muchísimas personas bilingües que hablan catalán y hablan español. Entonces, la influencia se nota. Hay muchas veces que traducen directamente del catalán. ¿Cómo podemos saber si alguien
puede ser catalán. Además de la entonación, que se nota mucho, esa manera de hablar más plana, pero que tienen ese acento especial, por ejemplo, en catalán el uso de artículos es correcto. En español los nombres propios no llevan artículo, mientras que en catalán sí. Es decir, en español si yo digo la Clara, la María, el Rafa, está mal, es un error. Sin embargo, en catalán no. Por eso, cuando alguien hablando en español te dice la María, el José, que además tiene una manera de pronunciar muy particular, la María, el José, eso quiere decir que probablemente su origen es catalán o que en su familia han vivido en Cataluña durante mucho tiempo. En fin, sí que puedes escuchar a españoles hablar, poner el artículo delante del nombre propio, pero es muy probable que sea porque tienen influencia, familia o algo catalana. Otras comunidades autónomas como Murcia, por ejemplo, tienen un acento muy cerrado que a mí a veces me cuesta entenderlos. Es un acento muy fuerte y habla un poco como con la boca un poco más abierta. En Navarra y Aragón, el ico, la terminación ico, mi chico, eso, la acentuación también es muy particular. ¿Qué pasa, mi chico? ¿Qué pasa, mi chico o mi chica? Esa terminación es muy característica de las zonas de Navarra y de Aragón. Anda pues, tienen también un acento muchísimo más, cantan de otra manera, ¿vale? Y tienen esa terminación. Y por supuesto Canarias. Canarias tiene muchísima influencia de la zona de América Central, del Caribe. Y eso se nota muchísimo, porque históricamente han tenido mucha relación, se nota mucho al hablar, se nota mucho en la entonación, que se parece mucho al español que se habla en muchos países caribeños del Caribe. Y se nota también en el vocabulario. En el resto de España decimos autobús, sin embargo en Canarias dicen guagua. Y ya que estamos en Canarias, saltamos de continente y nos vamos a América Latina. En México, el acento mexicano es muy característico también, es muy peculiar. Para empezar, no hablan de tú, hablan de usted, no tutean. En España sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues esa manera más formal que en España se ha perdido y que sin embargo en México se mantiene. Si llega, bueno, en España se mantiene para los casos más formales, ¿vale? Si tú es con alguien que no conoces o es alguien, el rector de la universidad o alguien importante, vamos a intentar utilizar el usted. Pero es que en México lo utilizan todo el tiempo. Antiguamente en España a nuestros padres, yo no, pero que antiguamente mis abuelos, mis tatarabuelos, a sus padres les hablaban de usted. Ahora ya no hay nadie que hable de usted a sus padres. Sin embargo, en México se mantiene, ¿vale? ¿Qué quiere usted para cenar? Mientras en España diríamos ¿qué quieres para cenar? Si yo le pregunto a mi padre, papá, ¿quieres una cerveza? En México dirían, ¿quiere usted una cerveza? ¿Vale? El usted. Y tienen una manera muy melódica también y muy particular de hablar, además de expresiones como ahorita o como güey para referirse al hombre. ¿Qué pasa, güey? Es como qué pasa, tío, qué pasa, hombre, ¿vale? Para referirse a los hombres. El ahorita, ¿qué vas a hacer ahora? O nos vemos ahora, en España sería en un rato. Sin embargo, ellos dicen ahora o ahorita o ahorita, ¿vale? Dependiendo del tiempo que va a pasar, del tiempo al que nos estemos refiriendo. En Uruguay y Paraguay, que tienen un acento muy peculiar, que probablemente ellos ven la diferencia del acento entre Uruguay y Paraguay y Argentina. Sin embargo, para los españoles suena todo bastante parecido y tiene una entonación como muy italiana. Además, utilizan el vos, que en España se ha perdido totalmente. Y la acentuación es muy diferente. Por ejemplo, yo diría, tú tienes que terminar los deberes ya, que nos tenemos que ir, ¿vale? Si yo le digo a mi hijo, tienes que terminar los deberes, que nos tenemos que ir. En Argentina dirían, vos tenés, no tienes, tenés que terminar los deberes. Che, ¿viste? Vos tenés que terminar. Y cambian el acento también incluso cuando lo escriben. Nosotros vamos a poner en España, tú tienes, y allí van a escribir tenés, con acento en la E. O sea que la acentuación es totalmente diferente.
Tienen palabras muy concretas que delatan a un argentino. Por ejemplo, boludo. Boludo, que quiere decir tonto, poco inteligente, pero pienso que ya lo utilizan de manera cariñosa, muy general. El boludo o la boluda, eso es una palabra muy característica de esta zona. Igual que el che. ¿Viste? Che, esa manera de pronunciar o la pronunciación de la Y. En España vamos a decir yo he comido, y ellos dirán yo. La pronunciación cambia muchísimo también. Puedes identificar a un argentino de manera muy rápida. También cambian otras palabras, también tienen, igual que veíamos que en Canarias en lugar de decir autobús dicen guagua, que en otros países de Latinoamérica también. Por ejemplo, en Argentina no van a decir trabajar, van a decir laburar. Para hablar del trabajo hablan del laburo. Y esto es una palabra que va a cambiar también mucho dependiendo del país. En Perú, que la entonación también es muy diferente, es mucho más suave, en lugar de decir trabajo, van a decir chamba, que chamba en España tampoco se utiliza. Argentina trabajo, en España trabajo, en Argentina laburo, en Perú chamba. Colombia tiene un acento mucho más neutro, mucho más suave, por eso muchos estudiantes que están en Estados Unidos o quieren viajar a otro país a aprender español van a hacerlo en Colombia, porque hablan más despacio, más pausado, más tranquilo y es más sencillo entenderles cuando hablan. Tienen términos muy peculiares también como chévere, que también se repite en Venezuela o en Perú. Algo chévere es algo bueno, es algo guay, genial, ¿vale? En España no utilizamos el término chévere, pero en Perú, en Colombia, en Venezuela, es muy común utilizar la palabra chévere. Dentro de Latinoamérica, uno de los acentos que a mí más me llaman la atención y que son muy característicos y vas a poder identificar enseguida es a la gente de Puerto Rico. Tienen un rasgo fonético que es muy peculiar y es que cambian la R por la L. Es decir, en España vamos a decir mi amor y ellos van a cambiar esa R final y van a decir mi amor. O en lugar de decir por favor, van a decir por favor, acabado en L. Mi amor, por favor, ¿vale? Eso es un rasgo muy particular de Puerto Rico. En Cuba, por ejemplo, tienen otros rasgos que también se parecen mucho a los andaluces, como decíamos, en lugar de decir está salado, van a decir está salao. También tienen esa omisión de la D que la vemos en Andalucía. Clara, entonces, ¿cómo podemos saber si resulta que en Cuba omiten la D y dicen está salao y en Andalucía también, cómo podemos diferenciar a un andaluz de un cubano? Bueno, la entonación es fundamental. Vas a saberlo por el acento, por la manera cantada de hablar que tienen en los distintos lugares. Haz un juego y busca a tus actores latinos favoritos. Verás que Antonio Banderas tiene un acento andaluz muy diferente al que tiene Salma Hayek o Eva Longoria o Penélope Cruz. Intenta, la próxima vez que veas una película española en versión original, intenta averiguar de dónde es cada uno. Seguro es un ejercicio buenísimo y seguro que vas a poder ver los distintos matices. Se acaba el tiempo, así que me despido hasta el próximo episodio. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo español conmigo, puedes registrarte en mi newsletter y cada semana en mi página web y cada semana os envío una newsletter con material gratuito, expresiones y en el podcast, por ejemplo, los que estáis registrados recibís una pequeña clase que acompaña a cada episodio del podcast. Y si quieres dar un paso más, puedes aprender también conmigo a través de mis clases online o presenciales. Si te registras en mi web, te mando toda la información. Y ahora sí, me despido hasta el próximo episodio. Adiós.